Hay algo de lo que casi nunca se habla en el mundo del arte, y mucho menos en el de la música comercial. La posibilidad real de que un artista llegue a odiar su propia obra, de que su música, esa que lo llevó al estrellato, ya no le represente, ya no le diga nada, ya no sea él. Todo empieza con pasión. La mayoría de músicos no escriben sus primeras canciones pensando en ventas, giras o tendencias. Y escriben sobre el amor que duele, sobre el rechazo, sobre los sueños que parecen imposibles. Una discográfica escucha esta grabación, lo viste, lo lanza y de la noche a la mañana empieza a cantar en escenarios enormes. La gente corea estas letras, llora, se enamora. Esa música empieza a formar parte de la vida de otros. Pero la vida sigue. El artista crece, cambia, vive. Y un día se da cuenta de que lo que quiere decir ahora es otra cosa. Tal vez ya no quiere escribir sobre fiestas, sobre amores rotos, sino sobre el amor real, el que exige compromiso. Tal vez ahora quiere hablar del silencio, del miedo, de la ansiedad, de la muerte, de ser padre, de Dios o de la política. Pero cuando muestra estas nuevas canciones, se encuentra con un muro. No es lo que la gente espera de ti. No es lo que vende, no es lo que te hizo famoso. Y ahí comienza el conflicto más profundo de un artista. La discográfica que una vez lo fichó por lo que era, ahora le exige que siga siendo exactamente eso. Haz lo que hacías, le dicen. No te pongas raro, no nos vengas con experimentos, la gente te quiere por aquella canción, no te traiciones. Y así el artista se enfrenta a una encrucijada tramposa. O renuncia a su voz interior o arriesga el lugar que tanto le costó conseguir, sabiendo que si falla, la industria lo marcará como un error. Y en este mundo, cuando no encajas, no te corrigen, te apagan. La sensación de quedarse atrapado en una versión antigua de uno mismo puede llegar a generar una crisis de identidad severa. Es como si todos recordaran tu adolescencia, tu rebeldía, tu primer llanto. Pero tú ya no eres ese. Y sin embargo te obligan a interpretarlo todos los días, a revivirlo una y otra vez, como si el tiempo no hubiera pasado. El sistema no está diseñado para que un artista evolucione, está diseñado para que repita, para que mantenga una fórmula exitosa. Y cuando el artista quiere cambiar, el sistema lo castiga, porque en realidad lo que vende no es la música, sino la imagen de quien solía ser. He conocido músicos que confiesan que cada vez que tienen que tocar esa canción, la del hit, la que todos corean, sienten un nudo en el estómago. Que la escribieron en 10 minutos y que sin embargo es la única que todo el mundo recuerda. Han compuesto obras más ricas, más complejas, más honestas, pero nadie las escucha, nadie las canta. Hay artistas que deciden irse. Otros se reinventan y asumen la caída del éxito como un precio por su libertad. Otros simplemente se apagan por dentro, siguen girando, cantando, cumpliendo con el contrato, pero algo en ellos se muere un poco cada noche. Y sin embargo hay un matiz importante. No se trata de despreciar el pasado. No se trata de renegar de esas canciones que nos iniciaron en el camino. Se trata de algo mucho más sutil, de reivindicar el derecho a cambiar, a no estar obligados a repetirnos, a ser leales no solo con lo que fuimos, sino también con lo que somos hoy. Decimos que amamos la evolución, pero solo cuando se ajusta a nuestras expectativas. Como público nos enamoramos de una versión de un artista, de una canción, de un sonido que nos acompañó en un momento vital. Y casi sin quererlo, lo congelamos allí. Le pedimos, aunque no lo digamos, que no cambie demasiado, que no nos incomode, que nos siga dando eso que nos hizo sentir algo. Pero el problema es que eso ya no es real para él ni auténtico. La paradoja es increíble. El mismo público que valora la autenticidad de un artista muchas veces no le permite ser auténtico, cuando esa autenticidad implica cambiar. ¿Y entonces qué pasa? Queremos que el artista se mantenga fiel a sí mismo, pero ese sí mismo que nos gustó, no el que estamos descubriendo ahora. Este fenómeno dice mucho, no solo del arte, sino de nuestra relación con el cambio, con la memoria y con el otro. Queremos que las cosas evolucionen, pero solo si se mantienen familiares. Queremos nuevas canciones, pero que suenen como las viejas.
Queremos crecimiento, pero que no nos desafíe. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que un artista cambie? ¿Por qué sentimos casi como una traición, que suene distinto, que piense distinto, que ya no diga lo que decía? La respuesta no está solo en la música, está en nosotros. Es nuestra relación con la memoria y la identidad. Esa canción que adoramos no solo es una melodía, es la banda sonora de un momento de nuestra vida. Cuando suena no escuchamos al artista, nos escuchamos a nosotros mismos en aquella etapa. Y cuando ese artista cambia, rompe el hechizo. Nos obliga sin querer a reconocer que nosotros también hemos cambiado, o que quizás no hemos cambiado nada. Por eso nos incomoda. Hay algo dentro de nosotros que quiere que las cosas permanezcan, especialmente las que nos hicieron sentir algo profundo. Queremos que el verano de nuestra adolescencia siga vivo en esa canción, que el amor que ya no está siga respirando en esa voz. Cuando el artista decide evolucionar, nos obliga a enfrentar la idea de que lo que fue ya no será. Y ese dolor lo proyectamos en él. Le exigimos que siga siendo lo que necesitamos, aunque eso implique que deje de ser quien realmente es. Esto se entiende como apego emocional nostálgico, un vínculo afectivo que se construye entre el oyente y una versión idealizada del artista. No escuchamos su evolución con apertura, sino con resistencia. Lo evaluamos con una pregunta inconsciente pero despiadada. ¿Sigue siendo quien yo quiero que sea? Y si la respuesta es no, lo castigamos con indiferencia. Esto revela algo triste, que muchas veces no amamos al artista real, sino a la idea que nos hicimos de él. Y cuando su arte deja de confirmar esa idea, lo dejamos atrás, como quien cierra un viejo diario. Por eso duele tanto al músico ver cómo su obra más sincera, más madura, pasa desapercibida. Porque no solo no se reconoce su crecimiento, sino que parece que nadie quiere escucharlo, salvo cuando imita a su versión pasada. En el fondo, el conflicto no es solo entre el artista y su público, es un espejo de un conflicto más grande, el miedo colectivo a que lo auténtico nos incomode, a que lo nuevo no nos guste, a que lo diferente no encaje en nuestra nostalgia. El sistema musical, con su engranaje de ventas, expectativas y contratos, no tiene espacio para que el artista evolucione por su cuenta. El cambio tiene que ser controlado, tiene que ser rentable. Si el artista quiere inventarse por sí mismo, rara vez se le da permiso. Pero si lo hace la industria con su visión de lo que podría funcionar, entonces sí, es una evolución, es un giro fresco. Este fenómeno es un reflejo claro de cómo la industria ve al artista, no como un creador auténtico, sino como un producto que debe ajustarse a las demandas del mercado. Si el cambio no se alinea con las expectativas comerciales, no se acepta. Si el músico no se somete, corre el riesgo de desaparecer. Si no es un cambio rentable, entonces su arte pasa al olvido. El artista se enfrenta a un doble desafío, el de crecer como individuo y el de sobrevivir a la industria que lo encierra en su éxito pasado. Es un círculo vicioso. Y si este cambio fracasa, el artista paga las consecuencias aunque no haya sido su decisión. A veces la industria cree saber qué es lo que la gente necesita escuchar, qué camino tomar, qué estilo adoptar. Se invierten recursos, se apuesta fuerte por una nueva dirección y cuando no funciona, el artista es el que se ve como el culpable. No importa que fuera una imposición del sello, de los ejecutivos, de la lógica del mercado. Lo que importa es que el nombre del artista sigue siendo el que está en las portadas, y si la innovación no logra el éxito esperado, es él quien es considerado el que falló. Y puede que su futuro quede marcado por una decisión que ni siquiera fue suya. Es una paradoja cruel. El artista es el rostro, el nombre, la voz, pero no tiene el control total. Cuando la industria decide tomar las riendas del cambio y este no funciona, el artista no solo pierde, sino que se convierte en el fracaso. Pero creo que la peor desgracia que le puede ocurrir a un artista, más allá de las decisiones impuestas por la industria o el público, es cuando este personaje que se inventan para ti funciona tanto que ya no puedes escapar de él. Lo que comienza como una imagen, una faceta, una versión construida de ti mismo, se convierte en la única versión que todo el mundo acepta. Y aquí viene el verdadero sufrimiento, porque ese personaje no eres tú. Es una máscara que se ajusta a las expectativas del mercado, que encaja en los gustos del público,
que se vende con facilidad. Es lo que la discográfica necesita y lo que el público adora. Y al principio el artista puede sentirse cómodo, incluso satisfecho con el éxito que ha alcanzado. Pero llega un momento en que la presión para seguir siendo ese personaje se convierte en una verdadera condena. Porque ya no tienes espacio para evolucionar, ya no tienes libertad para mostrarte tal y como eres. La etiqueta te ha sido colocada tan firmemente que no te la puedes quitar sin arriesgar tu carrera. Lo peor de todo es que esa figura inventada, ese personaje que no existe realmente, tiene vida propia. Se va alimentando de cada éxito, de cada entrevista, de cada canción que el público sigue pidiendo. El artista ahora ya es un prisionero de sí mismo. Y cada vez que quiere escapar, cada vez que quiere evolucionar, el personaje lo arrastra de vuelta. Porque al final la gente quiere ver esa versión congelada de ti, no a quien está cambiando, a quien está creciendo, al que ya no es el mismo. Tienes que ser ese personaje que el público quiere ver, no quien realmente eres. Es como si cada día te pusieras una máscara que te oculta, que te niega, que te transforma. Al principio no parece tan pesado. El aplauso, los fans, la admiración, todo eso parece suficiente para compensar el desgaste. Pero con el tiempo, estar fingiendo se vuelve un peso cada vez más grande, más difícil de cargar. Porque no solamente estamos hablando de interpretar al personaje en el escenario, es un personaje ya que te acompaña las 24 horas del día. El artista ya no puede ser el mismo ni siquiera en sus momentos más privados. El miedo de no estar a la altura, de decepcionar a aquellos que te idealizan, se convierte en una presión agobiante. Fingir ser quien no eres te desgasta emocionalmente. Nunca tienes tiempo para descansar, para desconectar, para ser vulnerable. Siempre tienes que mostrar una versión perfecta de ti, la que la gente quiere ver, la que los medios quieren vender. Y así te conviertes en una caricatura de ti mismo. Y esa caricatura es la que todos adoran, la que todos piden y la que todos exigen. Fingir ser feliz cuando no lo eres, fingir estar siempre bajo control. Cuando el miedo y la inseguridad dominan tu mente, ¿quién puede soportar eso? Y es aquí donde muchos artistas llegan al borde del agotamiento emocional, porque la vida entera se convierte en un teatro, y al final el escenario nunca se apaga. Si alguna vez te preguntas por qué tu artista favorito ya no suena igual, quizás es porque ya no es el mismo. Y eso no es una traición, eso es crecer. La música, cuando es verdadera, no es un producto, es un diario emocional, un espejo del alma en movimiento, y nadie puede vivir con un espejo roto. Así que la próxima vez que un músico que te guste saque algo nuevo, algo raro, algo que no suena como lo de antes, escucha 2 veces. Tal vez no sea que ha perdido su esencia, tal vez es que ha encontrado otra. Y si decides quedarte a escuchar, no solo como fan, sino como testigo, entonces no estarás apoyando una canción, estarás apoyando la valentía de alguien que se atrevió a seguir siendo sincero, aunque eso signifique alejarse de ti. Y en un mundo que premia lo seguro, lo predecible, lo vendible, eso sí que es un acto de amor. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás viendo Hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón. Pensar, sentir, sonar.